Hola a todos, buenas tardes. En este video voy a explicarles el tema de propiedades de las ondas. De manera más puntual vamos a ver las propiedades de las ondas, la teoría cuántica de Planck y algunos ejercicios. Como introducción, hasta ahorita conocemos como modelo atómico más reciente el modelo de Rutherford, en donde tenemos el núcleo condensado y alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Sin embargo, no se conocía cuál era la distribución de los electrones y eso, en consecuencia, hacía que los científicos no conocieran la manera en la que ocurrían o se formaban los enlaces químicos. Y además otro punto importante que hay que aclarar es que en este punto los científicos pensaban que los átomos se comportaban de la misma manera que se comportan los objetos macroscópicos y se podría considerar que los veían como si fueran pelotitas que rebotaban y que chocaban entre sí. Sin embargo, se sabe en la actualidad que la física clásica, que es la que rige a los objetos macroscópicos, no explica completamente el comportamiento de objetos tan pequeños como los electrones. Y es por eso que se desarrolló o que se empezó a generar esta nueva área de la ciencia que es la física cuántica. Y la física cuántica ayudó a desarrollar y a conocer mejor el átomo y a explicar el comportamiento de los electrones y la distribución que tienen alrededor del núcleo, y de esta manera se pudo entender cómo era que se formaban los enlaces. Y todo este desarrollo de la física cuántica y de la mecánica cuántica inició con el trabajo de un investigador que se llama Max Planck, quien realizó algunos experimentos en donde calentó algunos metales y observó la radiación. Quiere decir que todo el entendimiento que tenemos de manera actual sobre los electrones en los átomos inició con algo tan sencillo como la luz y las ondas electromagnéticas. Es por eso que en este video vamos a ver cuáles son las propiedades de las ondas que tenemos que tener presente para entender el comportamiento de los electrones y el desarrollo de los próximos modelos atómicos. Entonces, una onda es una alteración mediante la cual se transmite la energía. Las ondas tienen diferentes propiedades, entre las cuales están la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud y la velocidad. La longitud de onda nos señala la distancia que hay entre el punto más alto de una cresta hacia la siguiente cresta. Puede ser una longitud de onda muy amplia o muy pequeña o muy corta, también se le dice, dependiendo de qué tan lejos estén entre sí estos dos puntos. Y la manera en que se representa es con la letra lambda, y las unidades con las que se expresa son con unidades de longitud, como su nombre lo dice, como el metro, el centímetro o el nanómetro. La frecuencia nos dice cuántos ciclos de esa onda pueden ocurrir por cada unidad de tiempo, en este caso por cada segundo. La frecuencia la representamos con la letra V y se representa con los hertz, con ciclo por segundo o con segundos a la menos 1. Y un ciclo se refiere a ese punto en el que inicia la onda y hasta donde vuelve a estar en ese mismo punto. Ese es un ciclo completo. Por lo tanto, la frecuencia nos dice cuántos de esos ciclos hay por cada segundo. En el caso de la amplitud, se refiere a la distancia que hay entre el punto medio hasta el punto más alto de la onda. Se mide en metros, centímetros o nanómetros, y la velocidad nos dice la distancia que recorre esa onda por cada unidad de tiempo. Se expresa en metros por segundo. Y en el caso de las notas de las ondas, de manera general, se expresa con la letra U y se calcula de la siguiente manera. La velocidad es equivalente a multiplicar la longitud de onda por la frecuencia. Pero en el caso, eso es para las ondas en general, pero en el caso de las ondas electromagnéticas, se sabe que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, la cual se representa con la letra C. Por lo tanto, cuando nos referimos a ondas electromagnéticas, lo vamos a expresar: C es igual a lambda por V, y C tiene un valor constante que es de 3 por 10 a la 8
metros sobre segundo. Nosotros estamos o conocemos muchos tipos de onda, pero en ese momento se estudió a la luz y se observó que es un tipo de onda particular que se le conoce como radiación electromagnética o como onda electromagnética. Y esto se debe a que no nada más tiene los componentes que se habían mencionado anteriormente, sino que tiene asociados un campo eléctrico y un campo magnético. Algunas de las ondas que conocemos que no se consideran ondas electromagnéticas son las ondas que se forman en el agua o las ondas de sonido. Y la importancia de esta definición particular de onda electromagnética ayudó a entender la manera en la que la energía viajaba a través del espacio utilizando o atravesando estos campos eléctricos y magnéticos. Nosotros conocemos muchos tipos de onda electromagnética y vamos a ver en esta tabla, vamos a observar las variaciones que hay en sus propiedades e identificar estas variaciones con lo que nosotros conocemos en la vida real. Por ejemplo, tenemos aquí primero la longitud de onda, vamos desde una longitud de onda muy pequeña a una longitud de onda muy alta o muy grande, desde 10 a la menos 3 hasta 10 a la 13. En el caso de la frecuencia vamos desde 10 a la 20, que es una frecuencia muy alta, hasta 10 a la 4. Y algunos ejemplos de ondas con muy alta frecuencia serían los rayos X. Y aquí hay que notar que agregué estos cuadros arriba en donde dice que a mayor frecuencia vamos a observar una mayor energía y a menor frecuencia va a estar asociado o vamos a observar una onda con menor energía. Y entonces si eso lo asociamos también con la longitud de onda, quiere decir que a mayor longitud de onda es menor energía y a menor longitud de onda es mayor energía. Por lo tanto, los rayos X nosotros sabemos que lo podemos asociar con lo que conocemos en la vida diaria porque sabemos que en los espacios en donde se utilizan los rayos X son espacios en donde se tienen lugares muy definidos, se tienen ciertas medidas de seguridad, las personas tienen equipos de seguridad para protegerse de exponerse a esta radiación, ya que como es una onda con mucha energía, la exposición constante a esta radiación puede ocasionar daños a la salud. O sea, eso lo podemos entender. Alta energía quiere decir que nos puede hacer daño a la salud. Al contrario de lo que vemos con la radiación del radio AM o el radio AFM, es una radiación de muy poca energía, es de baja frecuencia, muy alta longitud de onda, y es por eso que nosotros podemos estar expuestos a esa radiación sin ningún problema y sin que nos afecte de ninguna manera la salud. En ese sentido, la teoría cuántica de Planck ayuda a explicar esa relación que hay entre la energía que poseen las ondas y la longitud de onda o la frecuencia que poseen. Él observó que cuando los sólidos se someten a calentamiento, generan una radiación electromagnética. Y esta radiación posee cierta energía, pero la energía depende de la longitud de onda que tenga esa radiación. Quiere decir que a mayor energía es una longitud de onda más baja y a menor energía es una longitud de onda más alta. Y además propuso que la energía se transmite no de manera indeterminada o con cantidades que no están definidas, sino que se transmite en paquetes de energía, y él propuso el término de cuanto, que él nos dice que un cuanto es la cantidad mínima de energía que puede ser emitida o absorbida en forma de radiación electromagnética. La manera que tenemos para calcular, o la ecuación que él propuso para calcular la energía que posee un cuanto, es considerando la constante de Planck, que es un valor que él propuso, y la frecuencia. Quiere decir que la energía es equivalente a multiplicar la constante de Planck por la frecuencia, y vemos una relación directamente proporcional, ya que a mayor frecuencia es mayor energía, como lo había mencionado en la diapositiva anterior. Y otra manera de expresar esta ecuación sería de la siguiente manera: la energía
es igual a la constante de Planck, y en vez de poner frecuencia se sustituyó con el equivalente de la frecuencia, pero considerando la ecuación inicial de la velocidad de las ondas. Entonces se pone la energía es igual a la constante de Planck multiplicado por la velocidad entre la longitud de onda. Y considerando esta segunda ecuación o esta segunda manera de ver la fórmula, vemos la relación inversamente proporcional entre la longitud de onda y la energía, ya que a mayor longitud de onda el valor de la energía va a ser menor. Esta constante de Planck hay que tenerla presente. El valor es de H es igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Joules segundo, perdón. Por lo tanto, vamos a resolver algunos ejercicios utilizando estas ecuaciones que vimos. El primero nos pregunta sobre la longitud de onda en metros que posee una onda electromagnética que tiene una frecuencia de 3.64 por 10 a la 7 Hz. La fórmula que podemos utilizar es la de la velocidad de las ondas electromagnéticas o de las ondas, en donde la velocidad es igual a lambda por la frecuencia o lambda por v. Tenemos los datos. U o la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo porque es una onda electromagnética. Sabemos que las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad de la luz, por lo tanto ya conocemos este valor. La frecuencia esa información nos la da el ejercicio, es 3.64 por 10 a la 7 Hz, o si lo expresamos en segundos a la menos 1, es más conveniente ya que necesitamos trabajar en las mismas unidades. Y en el caso de lambda es la incógnita, por lo tanto el planteamiento nos dice que vamos a despejar lambda de la ecuación inicial, y una vez que se despeja obtenemos lambda es igual a la velocidad entre la frecuencia, y lo único que tenemos que hacer es sustituir con los datos que ya tenemos. Por lo tanto nos queda de esta manera: lambda o longitud de onda es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido entre 3.64 por 10 a la 7 segundo a la menos 1, y esto es igual a 8.242 metros. Vamos a explicar cómo se llegó a esas unidades. Tenemos en la parte superior metros sobre segundo y en la parte inferior tenemos segundo a la menos 1, que su equivalente es el inverso, es 1 sobre segundo. Por lo tanto vamos a multiplicar los extremos y nos queda metro por segundo, y después vamos a multiplicar los medios, sería segundo por 1, y nos queda de esta manera. Por lo tanto sería metro por segundo dividido entre segundo, se cancela entre sí las unidades y solamente nos quedaría metro. En el ejemplo 2 nos dan la energía que tiene un fotón, que tiene un valor de 5.87 por 10 a la menos 20 joules, y la incógnita es la longitud de onda en nanómetros. Tenemos la fórmula, que en este caso vamos a utilizar la fórmula que propuso Planck, en donde tenemos que la energía es equivalente a la constante de Planck por la velocidad entre la longitud de onda. Los datos que conocemos son la energía, nos la da el problema, la constante de Planck ya la conocemos porque es una constante, y la velocidad también ya la conocemos porque también es una constante. Por lo tanto, la única incógnita que nos queda sería la longitud de onda. El planteamiento para resolver es despejar lambda de la ecuación inicial, y una vez que se obtenga el resultado se debe de convertir de metros a nanómetros. El despeje lo vamos a realizar de la siguiente manera. La ecuación nos dice que la energía es igual a H por C entre lambda. Lambda, que está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando para el lado izquierdo y nos quedaría de esta manera. La energía por la longitud de onda es igual a la constante de Planck por la velocidad. Lo que tenemos que hacer aquí es, la energía va a pasar para el lado derecho dividiendo, y nos queda de esta manera la ecuación.
Ahora, sustituyendo en esta ecuación que ya se despejó, los valores, todos los datos que ya tenemos, nos quedaría de esta manera, y eliminando las unidades o cancelando las unidades, nos quedaría solamente en metros. Y el resultado sería 3.388 por 10 a la menos 6 metros. Y lo que nos faltaría en este punto es pasar de metros a nanómetros. Eso lo vamos a hacer utilizando un factor de conversión, que en este caso sería el factor de conversión. Un metro es equivalente a 1 por 10 a la 9 nanómetros, y tenemos que multiplicar 3.388 por 10 a la menos 6 metros multiplicado por 1 por 10 a la 9 nanómetros y dividido entre 1 metro. Se cancelan las unidades de metro y nos queda como resultado 3.388 nanómetros. Por mi parte sería todo en este video. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.